Holbox es una de las islas más acogedoras en el Caribe mexicano. Se encuentra dentro de la Reserva Ecológica de Yumbalam, declarada Área de Protección de Flora y Fauna. En este video te compartiré una guía completa y actualizada de qué hacer, precios y más de esta maravillosa isla con hermosas playas, un mar cristalino, casas de madera, calles de arena y una gran tranquilidad. Quédate hasta el final de este video para conocer datos e información que no puedes dejar en tu próximo viaje al Caribe mexicano. Nos encontramos en Chiquilá, el pueblo donde salen las embarcaciones rumbo a Holbox, ubicado a 2 horas de Cancún. Aquí puedes llegar en auto propio, transportación o rentar un auto. En esta ocasión yo decidí hacerlo en auto propio y lo puedes dejar estacionado en los diversos estacionamientos de Chiquilá. Cobran alrededor de 100 pesos el día. Una vez en el puerto cruzaremos en el barco para instalarnos un fin de semana en Isla Holbox. Oigan, pues ya hemos llegado a la habitación. El día de hoy decidí adquirir un Airbnb aquí en Holbox. Les voy a mostrar un poco cómo es que es esta habitación. Como podemos observar, tiene 2 camas, una un poco grande, podría decir que yo es king size, y la otra es individual. Esta habitación es ideal si vienes acompañado de 2 o 3 personas, ya que pueden dormir aquí cómodamente. También cuenta con un aire acondicionado, televisión, internet y bueno, pues realmente es una habitación sencilla, está muy cerca de la playa, muy cerca del centro. La recomiendo si quieres pasar la noche aquí durmiendo. Después de esto me tomé un baño y salí a buscar algún lugar donde cenar y checar la vida nocturna. Son las 11 de la noche aquí en Holbox. La vida nocturna está muy tranquila. Al ser una isla casi no hay mucho movimiento. Debido a toda esta nueva normalidad es que generalmente la vida nocturna suele terminar a las 11 de la noche. Como podemos ver, ya hay muchas calles vacías y los negocios empiezan a cerrar a estas horas. Sin embargo, yo decidí ir a un lugar donde cenar y encontré un restaurante donde vendían hamburguesas. Algo muy innovador que logré observar aquí en Holbox en varias tiendas es que el dinero lo depositas en esta canasta con cloro y desinfectante. En verdad yo no había visto en ningún destino del Caribe mexicano de los que he estado haciendo videos sobre reactivación turística. Los puedes ir a ver aquí arriba en una lista de reproducción. Esta forma de recibir el dinero en las tiendas, la verdad creo que es algo innovador. Como vieron, compré la comida, decidí no comer en el restaurante a pesar de que tienen todos los protocolos, ya que mañana será un día de muchas actividades. Pues ya aquí está mi hamburguesa, lo que me costó fueron 170 pesos. Como lo ven, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues ahora sí a cenar porque ya hace hambre. El día de hoy iniciaremos las actividades con uno de los tours imperdibles en Holbox. Recorreremos las 3 islas, pero para esto debemos regresar a Chiquilá y conoceremos los protocolos en protección sanitaria. Compramos nuestros boletos y lo que podemos observar es que hay botes de gel antibacterial en todos los lugares, ¿no? Y bueno, pues vamos a cruzar y ver cómo son estos nuevos protocolos dentro de la embarcación. En los cruces de Chiquilá a Holbox y viceversa, existen solo 2 navieras y ambas se alternan con horarios distintos. Los precios son los mismos. Miren, lo que podemos ver aquí es que la división de los asientos está definida con un chaleco salvavidas. En esta fila de 3 solamente se pueden sentar 2 personas. Yo les recomiendo que cuando viajen se vayan en la parte de arriba. Nos encontramos aquí en Chiquilá, que es donde va a salir el tour para visitar estos lugares. Yo lo reservé con una agencia de viajes. Aquí en la descripción va a estar la información. Es muy recomendada y bueno, es de gente local para que ustedes puedan cotizar los precios en su página o les envíen mensaje. Este tour sale desde Cancún o Playa del Carmen. Ellos tienen transportación y durante este recorrido les entregan un box lunch. Yo, como ya estaba aquí en la isla, pues ya me los encontré para realizar las actividades. Miren, les platico, esto es lo que viene en el box lunch. Es una manzana, esto debe ser como un sándwich.
unas galletas y un juguito. No obstante, yo decidí pasar a una fonda en Chiquilá por unas empanadas de cazón y raya. Están muy recomendadas. Estas son las empanadas que pedí, están buenas, ufa, una de raya y de pollo. Y ahora sí, a iniciar el tour de las 3 islas, donde visitaremos Isla Pájaros, Isla Pasión y terminaremos en Isla Holbox. Este tour incluye comida, traslados y accesos a todos los lugares. Acabamos de llegar al primer punto, se llama Yalajau, que en maya significa nacimiento de agua. Este lugar pertenece a la área de protección de flora y fauna de Yumbalam. Es una zona protegida, así que es importante que si pasamos aquí no traer ni bloqueador, ni repelente, nada en el cuerpo. Aquí se encuentra un ojo de agua, es una formación de agua dulce. Vamos a disponer de alrededor de unos 40 minutos para disfrutar de este encantador lugar. Algo curioso es que vemos que hay una pequeña brecha del mar que se conecta con este ojo de agua y se hace esta combinación entre el agua dulce con el agua salada. Aquí es muy probable que sientan muchos mosquitos, pero pues uno no se puede poner el bloqueador. Y esto que está aquí a un costado, este tipo de árbol, se llama manglar. Además lograremos observar una pequeña tropa de cangrejos alrededor del camino. Este ojo de agua es el reservorio más grande de agua dulce en Quintana Roo. Oigan, aquí el agua está muy fría, entonces ni le piensen. Después de estar en el ojo de agua, nos dirigiremos a nuestro próximo destino. Oigan, y acabamos de llegar aquí a Isla Pasión. Es una isla muy pequeña. Esta isla se formó justamente cuando tocó el huracán Wilma hace algunos años aquí en el Caribe mexicano. Esta parte de tierra pertenecía a Holbox y bueno, debido a esto es que se hizo esta división y también un banco de arena donde solemos ver aves e incluso hay veces podría verse algunos pelícanos. La isla es muy bonita para tomarse fotos. Realmente me siento como si hubiera llegado al paraíso, a una playa pues virgen, porque incluso miren amigos, hasta logramos ver conchitas en el agua, vean. Isla Pasión sin duda es un lugar ideal para relajarse y disfrutar el sol y el mar, en total contacto con la naturaleza. La isla y posterior a esto continuaremos nuestro tour a 3 islas. El siguiente punto en estos momentos es la comida. Una vez llegando a Holbox dispondremos de la comida incluida en un restaurante frente a la playa. Pues ya nos trajeron nuestra comida. Aquí antes de hacer todo el tour, el guía de turistas te indica qué es lo que quieres comer. Hay de todo tipo de platillos, desde pescado, alimentos veganos, pollo, carne, entonces vale la pena. Lo único que no está incluido aquí son las bebidas. Y bueno, pues yo ya le voy a tener que dar a este pescadito a la diabla. El pescado me dio un saborcillo así como al tiquenchic. Está bueno, está rico. Después podrás disfrutar de la isla de Holbox. El tour incluye el regreso a tu hotel. Es ideal si vas a disfrutar la isla por un día. Sin embargo, yo me quedé en Holbox ya que tenía más actividades por hacer y cayó la lluvia. Y cuando llueve aquí, generalmente se suele inundar toda la isla. Totalmente inundada. Después de la tormenta viene la calma. Tuve que darme un buen descanso y ahora vamos a caminar
por la playa hacia Punta Cocos. Esto para mostrarles cómo está la situación en la orilla de la playa. Esto porque más tarde vamos a ir a ver la bioluminiscencia. Más a rato van a ver de qué se trata esto. Y pues nada más que disfrutar de las playas increíbles aquí en Holbox. Aquí la ventaja del mar es que es muy tranquilo. O sea, puedes caminar metros al fondo y realmente no hay una profundidad. Incluso de aquel lado podemos ver a personas muy lejos en la playa. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las playas? Están cerradas, no está permitido el acceso. Sin embargo, si tú te hospedas frente a algún hotel o estás en algún club de playa, puedes hacer uso de ellas. Esto siempre y cuando estemos en el color naranja del semáforo epidemiológico estatal. Aquí sí está un poco más tranquila la situación. No es como que puedas entrar sin problemas a la playa, pero es mucho tema de conciencia. Si llegamos a un lugar en donde hay muchas personas, pues hay que diluirse de ese lugar. También el cubrebocas en estos momentos no lo traigo porque no hay nadie a mi alrededor. Yo les digo, no tiren basura, pero ahora por favor no tiren los cubrebocas en la playa. Tristemente yo no lo puedo levantar porque puede ser contagioso, pero ahorita voy a buscar a alguien del club de playa para ver si lo pueden recoger. Buenos días. Hay se llama un cubrebocas ahí tirado para que lo cheque. ¿Sí? Dale, no hay nada. Si ustedes ven un cubrebocas, avísenle o notifíquenle al hotel que está enfrente o en su caso al club de playa. Uno no lo puede agarrar porque puede ser foco de infección. Sin embargo, la gente que está al pie de playa trabajando cuentan con guantes o con equipo para poder levantar los cubrebocas. A lo largo de todo este recorrido observaremos algunas playas que realmente están vacías. Nos estamos dirigiendo a Punta Cocos y vamos a ver el atardecer frente al mar. Recomendaciones para venir aquí a la playa de Holbox: tráiganse una toalla, traje de baño obviamente y una puesta de ropa más. Eviten traer bloqueador o bronceador, al menos que sea biodegradable. Oigan, y quiero que vean que son kilómetros de playa aquí, o sea, no hay nada. La verdad es que no hay gente, está súper bajito y pues ya casi cae el sol. Esto sin duda es un paraíso. Oigan, y ya se está viendo acá atrás el atardecer poco a poco, cómo va cayendo el sol aquí en Holbox. Lo que yo voy a hacer es disponer a disfrutar de ese atardecer adentro de la playa. Después de ver el atardecer increíble, vamos a cenar la famosa pizza de langosta. Es algo imperdible aquí en Holbox. Para esto decidí ir a Rods, un restaurante muy famoso en Holbox que se caracteriza por la venta de pizzas de langosta a la leña. Los precios de esta pizza son un poco altos, pero vale la pena probarla. Terminando de comer, decidí realizar el tour a la bioluminiscencia. Esto lo hice con un taxista local que me cobró 150 pesos por llevarme hasta Punta Cocos, donde apreciaremos este magnífico y espectacular proceso. Aquí organismos vivos producen luz dando como resultado una reacción química. Es una experiencia increíble que no tiene explicación y vale totalmente la pena vivirla. Fue imposible documentar este proceso, pero se veía más o menos así. Ya llegamos aquí, está completamente oscuro, no hay nada de luz. La intención es que no haya luz para que se pueda apreciar mejor.
Acabamos de terminar la actividad de la bioluminiscencia. Realmente se ve espectacular. La cuestión dentro del mar es increíble y parte de la laguna. Con las cámaras, con los celulares no se puede grabar. Por más que intenté, es un poco imposible. Se necesita un equipo más profesional. Pero es algo que ustedes deben de venir a ver porque la verdad está increíble y vale 100% la pena. En el último día de este fin de semana decidí aprovecharlo para recorrer la isla, conocer sus calles de arena y pasar al mercado para desayunar unas tortas de cochinita. Otra de las actividades que no te puedes perder si visitas Holbox es el nado con tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Aquí entrarás en las profundidades de esta reserva para conocer este magnífico pez. Es importante no tocar al tiburón. Si quieres conocer más sobre esta actividad, puedes ver un video aquí arriba. Y bueno amigos, hasta aquí un video de qué hacer en un fin de semana en Holbox. Sin duda puedes realizar más actividades, pero estas fueron las que me dio tiempo realizar a mí. Si te gustó el video, ayúdame dejando tu like, compartiendo y suscribiéndote para que yo pueda seguir generando este tipo de contenido. Nos vemos para la próxima y adiós.